Mis hermanos, tengan un feliz sábado. Agradecido nuevamente a Dios por esta oportunidad y al pastor y a la directiva por invitarme a presentar este tema. Que el Señor pueda estar en este día para que pueda grabar las palabras, no solamente en ustedes, sino primero quiero en mí. Quiero que la transformación que Cristo quiere hacer en cada uno, no soy egoísta, pero quiero que empiece por mí. Porque las palabras quiero hacerlas para mí. Y que el Señor pueda también trabajar en sus corazones de ustedes, para que de aquí a mañana esto no se nos olvide, sino que tengamos como un propósito llegar al reino de los cielos. Hermanos, el tema que quiero presentar hoy día es el tema: el Salvador de Abraham puede ser tu Salvador también. En el libro de Génesis, nosotros encontramos que Abraham fue el padre de la fe. Siempre se dijo que Abraham era el padre de la fe. Esta semana me puse a investigar y a estudiar este tema. Y llega el día miércoles y le digo a mi esposa: ¿sabe qué? Ya me perdí. Ya no sabía cómo organizarlo. Porque hay tantas lecciones que uno puede encontrar en la vida de Abraham que podemos estar varios días y seguimos encontrando la fe, la obediencia, la paciencia, el coraje que tuvo Abraham. Hermanos, en el versículo de introducción que nosotros tenemos, que se encuentra en Génesis, pues vamos a la palabra del Señor, capítulo 15, versículos 5 y 6, dice así: cierto día Jehová lo sacó afuera y le dijo, ¿a quién? A Abraham: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Apreciados hermanos, una de las lecciones que yo he podido encontrar aquí es que los cristianos, hay varios tipos de cristianos. Y una pregunta que yo quiero decirle a ustedes: ¿ustedes son discípulos de Cristo? ¿Quiénes quieren ser discípulos o quiénes trabajan para ser discípulos de Cristo? Nosotros debemos trabajar para ser amigos de Jesús. Porque cuando usted es discípulo o cuando usted es siervo, ¿el siervo qué? No hereda. Y el siervo cuando llega el siervo ante su señor, ¿qué hace el siervo? ¿Qué pone al amo? Le pone todo. Le pone su vida, le pone sus hijos, le pone a su esposa, le pone a todos. Ahora él es el dueño. Dios quiere hacer en nosotros eso. Dios quiere que nosotros entreguemos todo lo de nosotros a Él. Pero esa es una de las etapas del cristiano. Como decíamos ahora con Samuel. El siervo es aquel que, si lo llevamos y lo contextualizamos a este tiempo, el siervo es dentro del ejército americano hay unos especiales, ¿no? Grupos especiales. No todos los soldados son igual. Hay soldados que están siempre en la retaguardia, pero hay soldados que son los que se largan al peligro. Esos que vienen en helicópteros y caen, los otros soldados están alrededor, pero estos especiales vienen y caen ahí. Y Abraham fue de eso. Abraham fue esa persona que no escatimó esfuerzo alguno para obedecer, para cumplir y después para gozar de la amistad con Dios. Vamos a hacer una historia, cómo funcionaba aparentemente en la historia de Abraham. Y aquellos
Pero la sierva del Señor nos dice en The Sign of the Time, en el 1 de abril del 18 de 1875, dice lo siguiente para introducirnos: aquellos que profesan esperar la pronta venida de nuestro Salvador deberían tener la fe de Abraham. Nos está introduciendo a este tiempo. Aquellos que quieran, dice, que están esperando, ¿qué? La venida del Señor, deben tener la fe de Abraham. Y vamos a desarrollar cómo fue cierta parte, cómo fue la fe de Abraham. Una fe que es preciada porque le ha costado, dice, voy a repetir, aquellos que profesan esperar la pronta venida de nuestro Salvador deberían tener la fe de Abraham, una fe que es preciada porque les ha costado algo. Usted, mi hermano, cuando normalmente, y eso nos pasa a todos, cuando a usted le regalan una cosa, no es lo mismo cuando usted trabaja, le costó mucho para conseguirlo. Porque cuando usted trabajó y le costó mucho para conseguir eso, la piensa dos veces hasta usarlo, lo cuida. Hoy día el hermano decía, es como los zapatos, lo limpia. ¿Por qué? Porque le costó. Esa es la fe que nosotros, esa es nuestra meta, lo que deberemos desear. Esto nos costó y debemos gozarnos en esa fe, agarrarla y no separarnos jamás de esa fe. Una fe que obra por el amor y purifica el alma. Es una fe que trabaja por el amor y no solo tiene también la capacidad de purificar el alma. El ejemplo de Abraham ha sido registrado para nosotros que vivimos en los fines de los siglos. Debemos creer que Dios está con nosotros y que debe ser tratado con la mayor seriedad posible. Quiere decir exactamente lo que dice, que yo debo tratar, yo confío y tengo fe en Dios de la mejor manera posible y la mayor responsabilidad posible. Entonces dejará que su luz brille en nuestro alrededor y podamos ser íntegramente luz en el Señor. Una cualidad que si la tuvo Abraham, la quiere que nosotros también las tengamos ahora. Hermanos, había pasado la dispersión de Babel. El mundo se había retirado en lenguas, así dice la Biblia, ¿no? Después de la torre de Babel se habían dispersado. Pero esa gente que se dispersó, hermanos, donde se dispersó llevó su paganismo. Así que pronto nuevamente, después del diluvio, vino la torre de Babel. Pronto nuevamente, ¿qué pasó? Llegó el paganismo nuevamente a ser el factor común en la sociedad. Y Abraham vivió en esa sociedad. Nosotros vivimos en esa sociedad. Dice, después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos. Eso debemos tener mucho problema, hermano. A veces el Señor no es que no te ame, pero tú eres muy rebelde y a veces ha sido mucho trabajo y el Señor permite que ya tú te alejes para nunca más volver. Hermanos, nos hemos criado, muchos que no hemos criado en este evangelio. Tengamos cuidado, que cuando nos alejamos mucho y somos muy rebeldes, el Señor dice, dejadlo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, quiero manifestar que Abraham, hijo de Taré, de la descendencia de Sem, el Señor a través de todos los tiempos siempre ha tenido un remanente y lo va a tener hasta que Él llegue. Y lo va a tener. Ese mundo creía en Dios, muchísimos creerían, pero no todos obraron como obró Abraham. No todos tuvieron la esperanza y la fe
y ser incorruptible en un mundo que era corruptible, como Abraham. Me gusta la expresión, dice esta: el hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. ¿Cuál era el santo cometido? Perseverar la fe del Señor Jesús, el Señor, su Creador, nuestro Señor Jesucristo. A él le había dado, por la familia, por su descendencia, él estaba preparando, había sido una persona que conocía el conocimiento de Dios. Pero él estaba siendo alienado con tantas tradiciones mundanas, aunque él se permanecía fiel. Pero el mundo estaba enloquecido y quería envolverlo. Pero ese remanente va a llegar hasta el fin. Y la expresión que hace la sierva del Señor es impresionante. Dice: fiel entre los fieles e incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración al único Dios verdadero. Se mantuvo, ¿qué dice? Firme. ¿Adorar a quién? A los que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos le habían enseñado a adorar. No a ese tipo de adoración que en ese tiempo ya empezó a existir. Y cuando tú adoras y cuando tú obedeces como Dios quiere, el Señor te va a proteger, así sea que el cielo se caiga, porque a sus ángeles mandará para que te cuiden. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de verdad. Abraham tuvo que empezar a conocer más profundamente a Dios en su caminar. Y las características de Abraham es impresionante. Es impresionante poder ver ciertos aspectos que nosotros vemos en Abraham. Dice que Abraham tenía un carácter peculiar, un carácter diferente a todo el mundo. Así que cuando tú, ahora los jóvenes le digo, cuando están en la escuela, cuando están en la universidad, y si te dicen que tú no eres igual que ellos, date por contento, porque tú tienes que ser diferencia. Porque tú tienes que ser diferencia. En el momento que tú no eres diferencia del mundo, tú estás igual que el mundo. Por eso es que el Señor tiene un grupo, tiene personas en este tiempo que no se inclinarán a los Baales, a ningún tipo de Baal. Dios quiere que seas tú y que sea yo. Y el Señor te recompensará en gran manera. Patriarca y Profeta, página 118, dice lo siguiente: una de las características, la obediencia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Abraham tenía aproximadamente 75 años de edad. Y se le llamó para salir de la tierra donde él vivía, en la tierra donde sus parientes vivían, en la tierra donde sus amigos vivían, en la tierra donde él había desarrollado su vida. ¿Cuántos años dije? 75 años. Ahora Dios le dice: sal de aquí y mira esto, mira todo lo que te voy a dar, pero sal. Salió sin saber a dónde iba, dice Hebreos capítulo 11, versículo 8. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de la fe en todas las Sagradas Escrituras. Que le digan: hermano, tienes que salir. Vamos, tienes que salir. ¿Y qué vamos a pensar? Hoy yo no sé qué pensaríamos.
Pero si el Señor te dice que tienes que dejar algo para seguirle, tú tienes que dejar ese algo para seguir a Jehová. Porque tienes que tener esas cualidades, dice la sierva del Señor, como la tuvo ¿quién? La tuvo Abraham. Imagínense que la riqueza en ese tiempo se medía ¿por qué? Por el ganado, por tal vez camellos, ¿no? Camellos, caballos, qué sé yo, ovejas. Y Abraham estaba con miles de eso. Y le dice, bueno, y lo más importante que Abraham tenía, yo asumo que Abraham era una persona, en Ur de los Caldeos, era una persona bien vista. Y cuando una persona es bien vista, se rodea de muchos amigos porque vienen a preguntarle. Con las personas que nació, con las que se crió, tenía que dejarlo. Porque eso era Ur, porque eso era el pecado. Y Abraham tenía que dar ahora el paso para llegar a su perfección. Fíjate que en ese momento Abraham era un hombre dotado tal vez de muy buena inteligencia, pero de un buen conocimiento de Dios también. Pero aún necesitaba, como nosotros, aún necesitamos el conocimiento de Dios. Nos toca vivir el peregrinaje. Nos toca vivir el paso a paso del peregrinaje. Aún estamos saliendo de Ur de los Caldeos. Nosotros cuando vemos a alguna persona que está en el mundo y está perdida, nosotros decimos, uy, lo miramos, no sabemos, ¿no? Pero quiero decirte, hermano, él, como tú, todavía están en la tierra de Ur. Yo creo todavía estoy en la tierra de Ur. Necesito de Jesús. Necesito del Espíritu Santo para que vaya transformando mi vida. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham. Entonces, una de las características que estamos viendo aquí fue que obedeció. Hay que tener esa característica, ser obediente ¿a quién? A Dios. Fue una obediencia incondicional. Hermano, tú quieres seguirle a Dios, obedécele a Dios. Pero no le obedezcas poniéndole el pero. A veces cuando presentamos el mensaje hay personas que nos dicen, pero yo no creo que sea tan así. Abraham no sabía lo que se esperaba, pero fue incondicional. Y esta prueba no fue ligera, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que lo ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. Eso era rico. Había muchas cosas que estaban en juego. Pero él aceptó una de las características, obediencia incondicional a Dios. Si Dios te demanda que todavía tienes un pecado, ¿qué tienes que hacer? Obedecer o encontrar razonamiento. Porque cuando tú empiezas a razonar, empiezas a decir, pero yo no creo que así sea tan Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y va a ser el mismo de mañana. Él no cambia. No vaciló en obedecer el llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. ¿Le dijo algo a Dios? Le preguntó, ¿pero será que allá hay valles? ¿Pero será que allá está buena la tierra? Él solo obedeció. Una característica. Y no vaciló en obedecer el llamamiento. El siervo de Dios, en el caso, debe obedecer en el lugar y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Esa debe ser para nosotros mismos una respuesta. ¿Dónde estaré mejor? O cuando Dios nos manda a dejar ciertas cosas,
lo más importante es que donde está Dios, esa debe ser mi prioridad. Y ahí seré feliz, aunque seamos difíciles, aunque el mundo se venga abajo, donde está Dios, ahí será mi felicidad. Entonces, mis hermanos, otra de las características que pude encontrar en Abraham, aparte de la obediencia, una obediencia irrestricta, una fe sin vacilar, otra de las características que tenía Abraham en la tierra de Ur. Escuche y saquen sus conclusiones y ustedes me van a coincidir conmigo. Abraham y Sara lo habían inducido a adorar y servir al Dios verdadero. ¿A quiénes? Cuando empezó a salir Abraham de la tierra de Ur, empezaron a venir personas que no eran siervos, venían y se juntaban a la caravana de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era un ejemplo, Sara era un ejemplo, y las personas sabían que donde estaba él y lo que él hacía, lo hacía de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces todos empezaron a querer conocer a quién, a ese Dios que él servía. Entre los que acompañaban, muchos eran guiados por motivos más altos que el de interés propio, dice. Mientras estuvieron en Harán, Abraham y Sara lo habían inducido a adorar y servir a Dios. Estos se agregaron a la familia del patriarca y le acompañaron a la tierra prometida y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán llegaron. Patriarca y Profeta 122. Hermanos, aquí el concepto que no solamente estamos viendo, que aparte que era obediente, que servía, era evangelista. Él evangelizaba donde iba. Era tal motivo que cuando llegaba, evangelizaba, la gente quería estar con Abraham porque sabían que Abraham era un representante de Dios. Eso es lo que nosotros debemos estar. La gente debe venir al Señor. Nosotros tenemos que ser unos representantes de las personas. Y nosotros debemos ser esa fuente de luz para luz, de vida para vida. Pero cuando tú no eres esa fuente de vida para vida, tú te conviertes en la fuente de las tinieblas. No solamente para las personas otras, sino para ti. Porque Abraham trabajaba para él, para agradar al Señor, pero en ese trabajo para agradar al Señor también agradaba a su prójimo. Y por eso se juntaban y se metieron a la caravana. Y qué importante es esto entender. Y que partieron, su meta era llegar a Canaán y llegaron a Canaán. Muchas personas se te quieren, muchas personas, tú eres el ejemplo de muchas personas, y tal vez, y si tú eres un ejemplo de vida, de fe, de amor, de constancia, esas personas que te están viendo también llegarán a la Canaán celestial, porque tú eres un ejemplo, porque tú eres la vida, porque en ti ven el ejemplo, la vida, en ti ven la santidad. ¿Cómo podemos llegar a tener esa fe de Abraham? Una fe que obedece, una fe que tiene obras, una fe que, aunque tuvo problemas, confió en Dios. No es solamente que podemos ver en nosotros a Abraham, ese gran patriarca de fe, también tuvo problemas, como lo tuvimos nosotros. Pero él se repuso porque entendió que había una fuerza superior que lo podía guiar a los pasos del Señor y hacerlos volver. Dice, nada preguntó a la tierra de dónde iba a la tierra prometida. Él no preguntó, él solamente siguió. Hermanos, Abraham en este momento es un discípulo de Dios. Abraham es un discípulo de Dios, porque el discípulo, cuando está, Abraham estos 25 años de peregrinaje, está aprendiendo, está desarrollando su carácter, ¿o no?
El estudiante, ¿qué hace por un tiempo? Aprende. Los conocimientos empiezas a absorberlo, porque un momento se va a graduar. Los discípulos estuvieron en esa misma situación. ¿Qué hacían los discípulos? Miraban y aprendían del maestro. Llegó un momento que se tenían que graduar. Sí, se graduaron. Abraham era un discípulo. Era como estábamos poniendo el ejemplo, como esa parte especial que tiene el ejército americano. Algo especial, algo que no importa lo que pase, yo sigo. Yo, contándole ahora a mi esposa, yo tenía un compañero de trabajo que era de las fuerzas especiales antidroga en mi país. Entonces este tipo me dice, su hermano, yo no lo conocía, no, su mujer no sabe cuándo él sale, solamente recibe la llamada y él va. Él no puede decir a su esposa dónde va. Él se pierde hasta 10, 15 días, un mes, porque resulta que más o menos, digamos, él tienen un informe que en tal lugar hay bandas delincuenciales de narcotráfico y ellos van ahí todo el equipo y están en ese área, están investigando, ponen sus antenas, ponen todo, intervienen los teléfonos y, o sea, nadie los ve, pero ellos están trabajando ahí y ellos no pueden decirle a su mujer, mira, estoy yendo allá, o mira, estoy yendo acá, o estoy en este. ¿Saben por qué? Porque la ponen en peligro a su esposa. Entonces ellos saben que muchos de ellos no van a volver porque están metiéndose en cosas muy peligrosas. Uno de ellos, y eso pasó cuando yo estaba en Bolivia, informó, seguramente le dijo a su mujer, tal vez la mujer muy, ¿dónde te pierdes tanto tiempo? Y fue ejecutado su esposa y sus niños, porque esa información, la delincuencia golpea donde más le duele a la gente, lo golpeó en la familia. ¿Por qué? Porque esas informaciones no se pueden divulgar para salvarle la vida a él y a la esposa y a la familia. Hermano, esos tipos van y no saben, cuando se van a esas misiones, ellos no saben si van a volver, entregan todo. Abraham, más o menos entendámoslo así, él cuando se fue entregó todo a Dios. No había vuelta para más. Salió de donde vivía para nunca más volver, dice la sierva del Señor. Nunca más volver. Entonces, tal vez lo vio a sus parientes diciéndole que nunca más lo iba a volver a ver. Pero Abraham tenía esa fe que debemos ir cultivando nosotros. Creyó en Jehová y le fue contado por justicia, dice el párrafo que leímos. Él entendía lo que dice, la fe es la ¿qué? La fe era la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Para él era eso la fe. Él no veía nada, pero confiaba plenamente en Dios. Y esa confianza hace la diferencia. Dice, abandonó su hogar, sus parientes, su tierra nativa y salió sin saber dónde iba, a la dirección divina. Aquí, aparte que es obediente, empieza a poner su mano ¿en quién? En Dios. Yo no sé dónde voy, pero Dios me guía. Y yo seguiré, pero Dios me guía. Pero yo sé que Dios me va a llevar a un lugar, a un paradero, donde hay agua y donde hay paz. Y la comida no escasearía. Hermanos, cuando nosotros vemos que una de las mayores pruebas que hombre haya podido tener, aparte de Jesús, fue Abraham. Abraham ya estaba maduro. Habían pasado 25 años aproximadamente desde que salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Había pasado muchas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando tuvo que ir a Egipto? ¿Se acuerdan ustedes cuando pasó todo eso? Pero ya habían pasado. Entonces Abraham ya no era el mismo Abraham que había salido de la tierra de
de Ur de los Caldeos. Ya era un Abraham que había tenido la oportunidad de comunicar y hablar con Dios mismo. Por lo tanto, esa fe que tenía, ahora ya era una fe robusta. Si antes tenía fe, ahora ya Abraham estaba para graduarse. Ahora Abraham estaba para poner en práctica el conocimiento que había tenido acerca de Dios. Hermanos queridos, ese siervo que estaba dispuesto a decir, aquí estoy, tómame, aquí está mi casa, aquí están mis bienes, aquí está todo, tómame. Estaba por graduarse y se graduó bien. La obra más sublime de Abraham, donde demostró la confianza que había cultivado los últimos 25 años, cuando lo llamó por primera vez. Ahora, con más de 100 años, el amor del Padre pronto se vería en una de las más grandes pruebas que hombre alguno pudiera soportar. Génesis 22, vamos a buscar lo que dice Génesis 22:2, y dice así. Y dijo, esta es la prueba más grande que se asemeja a la prueba que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, qué tremenda petición de Dios, ¿no? Nosotros que somos padres, y yo le apuesto, hermano, que aquí en esta sala, en esta iglesia, si ustedes ven, y créanme, si ustedes ven que su hijo está peleando o está en alguna dificultad, ustedes van y se ponen a esa dificultad. Y vamos y defienden y lo sacan. Porque es su hijo. Porque el amor de padre y de madre está por encima. No lo van a dejar que estén ahí muriéndose o que le estén pegando o haciendo algo. No. Porque son padres. Una vez me acuerdo a mi hijo Samuel Josué, que es mayor. Le pegaron en la escuela, creo que tenía como 10 años. ¿Cuántos años tenía Rosa? 10 años. 7 años le pegaron. Y mi mujer se fue, mi esposa, oiga, hizo lo que no tenía que hacer, porque lo agarró de las orejas a todos los pelados, a los muchachos que estaban pegándole. Ese es el amor de madre. Eso es natural. Por eso le digo, cuando su hijo está en problemas, yo quiero verlo cómo reaccionan ustedes. Ahora tenía que tomar una decisión a Abraham. Había pasado 100 años, se le había prometido un hijo. Ya había tenido un hijo anteriormente, pero ese no era el hijo de la promesa. Ahora estaba anciano y tenía todo el amor que tenía estaba en ese hijo que lo miraba. Yo creo que lo contemplaba. Cada rato lo contemplaba. Estaba anciano y el otro estaba joven. Pero tenía pronto que tomar una decisión y el Señor tenía que ver esa situación. Quería probar esa fe. En ese momento, hermanos queridos, cuando Dios le dice, dame a tu hijo, él pudo razonar, él pudo pensar, pero ¿cómo voy a...? Yo le apuesto, y eso es lo que nosotros siempre pensamos, cuando decimos que empezamos a encontrar excusa a la orden de Dios. Yo estoy muy seguro que si haya sido uno de ellos, de nosotros, estaríamos, pero yo no puedo, ya estoy anciano, no tengo fuerza, o es muy difícil, podríamos pensar. Porque Satanás es el que te pone la duda, ¿no? Entonces Satanás estaba trabajando en la mente de Abraham para que no obedeciese ese cometido. Él pudo haber decidido, si yo lo mato a mi hijo, ¿qué va a pasar? Voy a ser igual que ¿quién? Que Caín.
Entonces Satanás le metía esa idea, que mató a su hermano, ahora Dios, estoy violando los mandamientos de Dios. Y esas dudas lo podían ir separando de Dios. Pero en cambio, hermanos, ante esas vacilaciones, él se postró y pasó la noche orando. Esa fue la noche más larga que tuvo Abraham. Cuando él tenía que llevar a su hijo, él pasó la noche orando al Señor. Y no solamente era que es un hombre duro, no era un hombre que no tenía sentimientos, por supuesto que amaba a su hijo, pero primero puso la confianza ¿en quién? En Dios. Él sabía que este joven era la promesa. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero él es mi promesa y yo te voy a obedecer. Y llegó a pensar que fue un regalo de Dios, Isaac. Y si Dios se lo dio de regalo, también tenía el derecho ¿de qué? De quitarse. Llegó a ser tan maduro en la fe. Pensar así. Qué importante es ver esta escena, hermano, que la de Abraham. Cuando en esa noche él va y ve a su hijo que está ¿qué? Durmiendo con la inocencia, dice la sierva del Señor. Está durmiendo. Y la ve en otra tienda está su mujer. Y Abraham tenía algo en el corazón que quería comentarlo. Abraham era muy grande para él. Y quería despertar a Sara. Quería decirle lo que iba a hacer. Pero él sabía que el amor de madre podía haber puesto en riesgo lo que Dios le estaba pidiendo. Anhelaba descargar su corazón compartiendo con su esposa la terrible responsabilidad, pero se vio cohibido por el temor de que ella le pusiese obstáculos. Imagínense esa escena, hermanos. Esa escena, ese amor que tienen el padre y la madre a su hijo. En ancianos lo tienen. Y que vaya a Abraham y le dice, Dios me lo ha pedido como sacrificio. Ustedes se ponen a pensar que son madres. ¿Cómo reaccionarían? Ve y sacrifícalo a Isaac, le van a decir. Era capaz de decirle a la esposa de él. Pero no a mi hijo. Por eso, ese era mucho más dolorido para Abraham saber lo que estaba haciendo y no consultar a su esposa. Hermanos, Abraham por último llamó a su hijo y le comunicó que había recibido el mandato de ofrecer un sacrificio en una montaña distante. En ese momento, ahora Abraham le dice a su hijo, lo despertó y le dice, vamos a ofrecer sacrificio. Pero qué importante es la reacción de Abraham, de Isaac. Isaac no murmuró ni dijo nada. Vamos. ¿Saben por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque él estaba acostumbrado a ir a los sacrificios de su padre. ¿Saben por qué tu hijo no va a murmurar cuando tú le digas que venga a la iglesia? Porque tú le has criado un hábito. Cuando tú quieres traer a tu hijo cuando ya está grande, cuando tú quieres traer a tu hijo cuando ya está demasiado grande a la iglesia, no te enojes cuando él no quiera venir. Enójate contigo, porque fue tú la que no le pusiste los hábitos para que ese niño sea. Hay personas que dicen, yo no lo llevo a mis hijos porque se portan mal. Llévalo y enséñale. Porque así como lo hizo Abraham, el muchacho no sabía, pero se levantó y fue porque era una costumbre de él seguir a su padre. Tú quieres hablarle de la palabra del Señor cuando el joven está grande, estás equivocado, porque el niño te va a hacer rebelde, pero no porque él sea rebelde porque él quiera, porque tú no le enseñaste a temprana edad. En el camino, el patriarca, dice la sierva del Señor, reflexionando en su
pesado secreto, no tenía valor para hablar. Él continuaba caminando, tal vez muy callado y con un pesar tremendo de no haberle contado a su esposa a qué estaba de ida. Pero él sabía que era como que el cuchillo se lo habían puesto a su mamá. Él sabía el dolor que le iba a causar a su mamá. Pero ese pesar, ¿cuántos días caminó? ¿Ustedes se acuerdan? 3 días. Ustedes piensan que 3 días caminando no hubieron tantas cosas y Satanás lo pudo haber abarcado, tratado para que impida este hecho tan grande. Claro que sí. Pero él lo que hacía era bajar la cabeza y orar. Y no confiar en él, sino confiar en aquel que le había prometido que de él iban a ser una simiente que no iba a ser contada. Y que también de él iban a ser la simiente que iba a salvar al mundo. Porque a Abraham se le comunicó. Entonces, mi hermano, aquel día, el más largo de su vida, llegó lentamente a su fin. Hermanos, la humillación que tuvo Abraham hacia Dios no se puede describir, porque los días pasaron y cuando estaban caminando, Dios le había mostrado el lugar donde iba a ser el sacrificio y de pronto como que lo vio y llegó. Nunca reclamó Abraham a Dios por nada. Y nosotros, hermanos, que no tenemos esa pesada prueba, estamos reclamándole constantemente a Dios. Hay algo que conmigo no, o sea que hay a veces que tenemos una cierta incongruencia, y no porque esté mal, sino porque nosotros estamos mal. A veces estamos pensando que en el futuro nuestra vida va a ser cambiada. A veces nosotros pensamos que cuando venga ciertos hechos que nosotros conocemos, como la angustia, como el decreto que se van a hacer, que se van a dictar pronto, y que la angustia que va a vivir este pueblo. Pero es posible que venga esas pruebas para nosotros cuando ahora nosotros le somos infieles en lo más poco. Usted quiere tener esa prueba que tuvo Abraham, yo por lo menos no la quiero tener. Pero vamos a tener que llegar a tal vez a eso y mucho más. Pero si ahora no empezamos a caminar con Dios, ahora no empezamos a tener esa confianza en Dios, olvídate que para ti la prueba del domingo va a ser, la prueba del sábado va a ser una prueba. Porque no va a ser, porque esa no va a ser tu prueba. Porque seguramente las pequeñas pruebas de tu vida nunca la pudiste pasar. Eso va a ser para aquellos que se mantengan fieles a Dios y empiecen a tener hoy la experiencia con Dios. Para aquellos que se aferren a Dios hoy, esa prueba va a ser la prueba final, pero tal vez para ti no, porque ya vas a estar en el otro bando. Hoy es tu prueba. Cuando se te dice que cuando venga el decreto dominical, muchas cosas tuyas no vas a poder hacer, no podrás comprar ni vender, dice. Va a vivir una angustia aquellos que son sellados. Pero si hoy, en lo más pequeño, no sos fiel, rompes los mandamientos de Dios, eso no va a ser prueba para ti. Va a ser para otros. Y la salvación tú la vas a mirar de lejos. Y la salvación nosotros veremos de lejos, porque nosotros no seremos parte de ese remanente. Porque ahora es el tiempo de purificar y crecer, peregrinar, ir estudiando, ir preparándonos. Es tiempo de ser discípulo. Va a llegar el tiempo en que nos vamos a graduar. ¿Ustedes saben cuándo se graduaron los apóstoles? Cuando ya no fueron discípulos. ¿Ustedes saben cuándo? Ustedes saben cuando Pedro dijo, yo soy esto que tú ves aquí, yo no te voy a negar. Era un discípulo de los buenos, porque él creía que eso iba a pasar.
Pero los discípulos se graduaron para llegar a ser apóstoles y amigos de Jesús cuando vino el tiempo del Pentecostés. Porque ya no eran muchos, eran uno en pensamiento, uno en propósito, uno en amor, uno en ver a las personas, en crecer, en tener respeto, en amar a Dios, eran una sola persona. Por eso que ya va a llegar el tiempo en que nosotros, ahora que estamos queriendo ser discípulos, vamos a llegar el momento en que nos vamos a graduar. Tal vez a mí me falta mucho porque yo todavía estoy en Ur. O tal vez usted todavía está en Ur. Pero va a llegar y estamos en este proceso de ser discípulos. ¿Y cuándo nos vamos a graduar? Cuando el Señor nos diga: venid benditos de mi Padre, aquí conmigo. Mientras tanto tenemos que seguir en este peregrinaje, hermanos queridos. Me pone a pensar este hecho cuando empieza Abraham a formar el altar del sacrificio. Ahí ¿tenía un ayudante o no tenía un ayudante? ¿Quién era su ayudante? Su hijo. Su hijo llevaba la leña y seguramente el hijo estaba mirando, pero cuando aparece el carnero, Dios proveerá. Él mantenía su firmeza. Usted no piensa cuando lo está viendo a su hijo que está llevando la leña, que está llevando esto, que está llevando esto otro. Usted no lo piensa que ese amor de padre no está en su mente. Hermanos queridos, por supuesto que sí. Era padre. Y la similitud, mi hermano, de nuestro Señor Jesucristo es exactamente la misma. ¿Acaso Isaac, la Biblia no dice que había pecado? ¿Por qué tenía que ser sacrificado? ¿Por qué yo tengo que ser sacrificado? Él jamás pronunció, cuando el Padre le comunicó, cuando le dijo: Padre, ¿y dónde está el sacrificio? Fue como un cuchillo que le atraviesa el corazón a Abraham, porque tenía que decirle la verdad. Nunca le mintió, sino que no le dijo todo. Ahora tenía que completarle la verdad, decirle: tú eres el sacrificio, hijo mío. Vemos a un muchacho que, porque se había criado en el conocimiento de Dios, y porque se había criado respetando al Dios de Abraham, porque se había criado conociendo que el Dios de su padre también era el Dios de él, porque se había criado también confiando en Dios, él no murmuró. Y para él, y para el muchacho, para este joven, le fue era un orgullo morir por esa causa. Antes de querer reclamar, para él fue un orgullo morir por esta causa. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se ofreció por sacrificio, es la misma situación. El Padre dijo: hemos hallado rescate. A diferencia, las últimas lágrimas de Abraham y sus últimas palabras antes de ponerlo en el altar del sacrificio. ¿Ustedes piensan que Abraham no está llorando? ¿Ustedes piensan que Abraham no se le está quebrando el corazón? Por supuesto que sí. Pero había una orden que él tenía que cumplir. Él sabía: Dios me lo dio. Como dijo Job, ¿y qué dice? Dios da, Dios quita. Tremendo, ¿no? Dios da, Dios quita. Y sobre todas esas cosas, que sea bendito el nombre de Jehová. Hermanos, cuando está temblando y dice: el cielo miraba este hecho, el universo miraba este hecho de Abraham. Cuando se escucha del cielo decir: no
hagas daño a este muchacho. No. Que ya conozco que temes a Dios, pues no rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Imagínense esa alegría, porque es como que renazca de nuevo Isaac. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, no hubo la mano que diga, para. Esa es la diferencia. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. No hubo quien le diga que, para. Él tuvo que aceptar los pecados de todos nosotros y morir por el rescate de nosotros. No es que Dios lo mataron, Jesús dio su vida por nosotros. Hermano, lo que me estremece, dice, Abraham no buscó excusa para no hacer la voluntad de Dios durante el viaje. Abraham seguía fielmente. Y Abraham creyó y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. En este momento Abraham pasa de un nivel a otro nivel. Del nivel de discípulo, del nivel de esa persona que obedece y debe ser así. Ahora pasa a un nivel de ser amigo de Dios. Porque yo te quiero decir, amigo mío, cuando yo trabajé en la policía allá y las órdenes no discute, usted cumple. En un grupo se delibera lo que va a hacer, entonces sale el comandante y dice, esto se va a hacer. ¿Se da cuenta? Entonces se lo manda a la persona más fuerte para que cumpla eso. Pero Abraham era ese hombre fuerte que cumplía los propósitos de Dios. Pero ahora llegó ese nivel que Dios fue llamado por su justicia, por su fe, por su obra, y fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué hay? ¿Qué diferencia hay entre eso, amigos? ¿Sabe por qué? Porque el amigo está en ese concilio. El amigo se entra y le dice, mira, podemos hacer esto. El amigo entre amigos se cuentan lo que van a hacer. El amigo entre amigos, ¿qué hacen? Se saben, se conocen y participan de las decisiones. Esa es la diferencia entre un discípulo que va y que no pregunta, pero hace, y no está bien, no está mal, está bien. Esa es la etapa del cristianismo. Está bien, crezcamos, pero ahora vamos a llegar a un momento en que vamos a participar también con Cristo. Y vamos a aprender, de sus labios vamos a saber que lo que Dios tiene para el universo, lo que Dios hizo, el plan de la redención será abierto a nuestros ojos en su mayor amplitud. Pero eso solamente son quienes, los que se llaman ser amigos de Dios. Y ahí debemos llegar. No es que esté mal que usted sea discípulo, está dentro del proceso. Pero se va a graduar cuando Cristo venga. Y ahí será usted amigo. Empiece ahora no solamente a ser discípulo, sino empiece a confiar en Dios para llegar a ser amigo de Dios. Dice, pero a veces cuando hablamos de esta fe de Abraham, muchos creen que dicen solamente se van al extremo y dicen que solamente con creer ya somos salvos. La fe de Abraham fue catapultada, la fe de Abraham fue llevada de máximo por la obra que él hizo. La obra que Abraham hizo fue la que lo catapultó a ser llamado amigo de Dios. Por eso es que la fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que tener nuestra fe, pero también debemos ser nuestras obras. Nuestras obras reflejan el amor, la decisión, el compromiso con Dios. Yo no me salvo yo no hago obras para salvarme. Yo hago las obras porque ya soy salvo. La fe sin obra, dice Santiago, la fe si no tuviese obra es muerta en sí misma. Y Juan, que habla tan minuciosamente acerca del amor, nos dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, 5 minutos más y termino. Lo más importante ahora, cuando está el universo mirando este hecho, hermano,
Mundos que nunca cayeron, lo están viendo, como vieron el sacrificio de Cristo, también están viendo el sacrificio de Abraham. Porque Satanás le decía, ¿viste cómo te falló? ¿Viste cómo te falló? Tuvo miedo. ¿Se acuerdan cuando tuvo miedo Abraham? Tuvo miedo por su vida. ¿Se acuerdan cuándo fue? Cuando era su hermana. Tuvo miedo por te ven hermosa. Y porque tú eres hermosa me van a matar. Perdió un pequeño minuto de confianza en Dios. Entonces ahora Satanás se valía de eso para acusarlo. Que Abraham no merecía el cariño ni la misericordia de Dios. Pero lo más importante es que ahora los ángeles y seres que nunca habían caído están mirando este hecho. ¿Y saben qué es lo que dice? Y ojalá que cuando tú y yo nos salvemos, también esas mismas palabras que dijeron los ángeles y los seres que no cayeron sean repetidas por nosotros. Y dicen así, dice, la obediencia, la prohibición hecha por nuestros primeros padres, todo el cielo aplaudió su fidelidad. ¿Qué hizo el cielo? Aplaudió la fidelidad ¿de quién? De Abraham. Entonces Dios dice así, yo siempre me lo imagino a Dios, dice así, este es mi hijo, este es mi hijo. ¿Lo vieron? El universo está glorificando a Dios y por esa fe Dios es glorificado. Por esa fe Dios es glorificado, como cuando lo ven a Job y le dicen, lo ve. Este hombre me sirve. Entonces, mi hermano, que algún día el Señor pueda decir esas palabras por nosotros. Que algún día el cielo se alegre y diga aleluya, aleluya, porque nosotros le hemos sido fieles. Oh, mi hermano, está grande nuestra batalla que tenemos, pero hay alguien en que sí podemos vencer. Tenemos a Jesús de nuestro lado. Él pasó por ese camino, Él pasó por ese peregrinaje aquí en la tierra enseñándonos. Él pasó, pero a diferencia de Isaac, Él murió, pero resucitó y está intercediendo por nosotros. Él quiere que tengamos hoy de los testimonios, tomo 1, página 489, dice, Dios quiere una pronta e implícita obediencia a su ley. Dios quiere que tú le obedezcas. Y no piense lo que te va a pasar, solamente obedece. No piense lo que va a hacer mañana, obedece. Él no quiere una obediencia a medias o una obediencia a conveniencia. Y un relato, y con esto termino. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con Saúl? ¿Obedeció Saúl? Obedeció, pero a medias. ¿Obedeció Eva o no obedeció? A medias. Saúl fue rechazado del sacerdocio. Saúl se perdió. Dios no quiere obras a medias. Dios quiere obras enteras. Dios necesita en este tiempo adoradores que le teman y le glorifiquen, porque el juicio es venido. El mundo debe entender que Dios es el que hizo a la tierra y a las personas. El mundo debe entender que Dios nos creó y debemos glorificar a esa creación. Y ese es el gran mensaje. Y que en este tiempo reconocer a Dios como creador de todas las cosas. Porque si no, mi hermano, voy a leer lo que dice Ezequiel 9, 6, que ustedes lo conocen. Ezequiel 9, 6. Dios quiere de ti una fe, una obediencia que no pregunte cómo ni dónde, como lo hizo Abraham. Que una fe que camine con Él, que tú te gradúes con Él, que tú vivas con Él. Porque en el libro de Ezequiel, versículo 9, del 4 adelante, pero yo voy a leer el versículo 6, capítulo 9, versículo 6. Esta es una gran responsabilidad que tenemos nosotros, los que creímos en este mensaje. Matad viejo, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiese una señal, no llegaréis,
Mas a todos los que tengamos la señal, que lleguemos a tener esa señal de aprobación, no nos tocará. Pero, y habéis de comenzar desde mi santuario. La obra de destrucción viene desde nosotros. Nosotros somos los primeros. Porque a nosotros se nos dio todas las herramientas. Y nosotros despreciamos. Nosotros dijimos, pero yo no creo que sea tan duro el camino hacia el cielo. Pero yo no creo que sea tan difícil ser cristiano. Un pecadito aquí y mañana otro pecadito allá y ahí la vamos. Hermano, Abraham pecó, pero así como pecó, se arrepintió. Y nosotros no hay pecado tan grande que Dios no puede perdonar. Y Dios quiere perdonarnos en este momento, en este día. ¿Por qué? Porque los juicios van a empezar por nosotros. Comenzando después desde los varones ancianos que estaban delante del templo, Dios necesita que vayan ejercitando tu fe y confianza en Jesús, el único que te puede dar el perdón y ayuda de tu vida. Empieza a desarrollar tu fe en Cristo Jesús. Que si viene mañana un problema, confíaselo a Dios y vénselo. Si un pecadito pequeño, tu prueba ahora, es así pequeñito, que tú lo ves porque Dios lo ve todo al mismo tamaño. Ese pecadito que según tú, pídele ayuda a Dios para vencerlo. Pídele ayuda, porque estás puliendo tu fe. Nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Estamos siendo moldeados como Dios quiere y como Dios desea que algún momento estemos en el final del tiempo, para que Él nos diga, venid benditos de mi Padre conmigo, a la gran cena que yo le estoy preparando a todos. Que sea en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a postrarnos de rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí un grupo de tus hijos en primer lugar para pedirte el perdón de nuestros pecados. Te hemos fallado muchas veces, Padre. Hemos descuidado nuestro deber, pero por eso y por todos los pecados que tenemos, te pedimos el perdón. Oh Señor, perdónanos. Queremos estar firmes. Queremos estar parados como en aquel día, como tu propiedad, Padre. Queremos ser parte de ese pueblo. Queremos ser parte del remanente, Padre, que deja todo por tu causa. Oh Señor, lava nuestro corazón, purifica nuestra vida, purifica nuestra mente, dando una mente que se espacie en tu palabra y encuentre la sabiduría para seguirte a ti. Derrama tu espíritu en esta iglesia. Derrama tu espíritu en cada hermano que quiere y ha llegado a ti. Ayúdanos a ser diferentes. Ayuda con los hermanos que tienen problemas de salud. Ayuda con los proyectos de tu iglesia. Oh Señor, no somos nadie sin ti, pero con ti somos más que vencedores. Oh Señor, gracias por todas las bendiciones que nos das. También te pido por el almuerzo que sea provecho para nosotros, para que, Señor, sea un alimento en nuestra vida también. En el nombre de Jesús. Amén.